¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar la clase. ¿Me escuchan? Hoy tenemos que desarrollar. Como habíamos quedado la semana pasada, hoy vamos a concentrarnos en cálculo de rigidez lateral, agregando arriostres, muros de corte y además de eso trabajaremos con. Y haremos metrados. Sí, eso es lo que haremos el día de hoy. El PDF de esta clase ya está en el Blackboard, por si acaso, por si quieren descargarlo. ¿Qué tal? Buenos días. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? Denme un ratito, ahorita comparto la pantalla, se me pasó. Denme un momento que ahorita comparto la pantalla. Estoy intentando borrar algo. Confirmen si se ve, porfa. ¿Se puede ver? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio con un estilo similar a aquello que usualmente se evalúa en los exámenes. ¿De acuerdo? Ya está. Sí, usualmente en las evaluaciones, algo así, siempre les ponen como un edificio en planta o les dan un pórtico. En este caso vamos a ver una estructura en planta. ¿Sí? Veamos el problema. Para la siguiente estructura, realice un análisis dinámico de un grado de libertad en las direcciones X e Y. Nosotros vamos a hacer el análisis en la dirección Y, ustedes harán el análisis en la dirección X ya en sus casas, ¿no? O sea, ya en su tiempo libre, ¿no? En la dirección Y, el módulo de elasticidad de todos los elementos de concreto es de 2.2 por 10 a la sexta. ¿Ok? Entonces voy a ir haciendo una tablita aquí a la derecha con los datos. E del concreto es de 2.2 por 10 a la sexta. ¿Listo? En la dirección X, bueno, no vamos a hacer el análisis en X, entonces eso no me interesa. En la dirección Y, la posición inicial es 3.5 centímetros. La velocidad inicial es de 136 metros por segundo. Considere que todas las columnas son empotradas y que únicamente las vigas ubicadas en los paños con arriostres son infinitamente flexibles. En los otros paños, infinitamente rígidas. Ojo, infinitamente rígidas a flexión. ¿De acuerdo? Siempre asumimos infinita rigidez axial. Entonces, estas vigas, las vigas que están ubicadas en estos paños, son infinitamente flexibles. ¿Ok? ¿Qué más? Dimensiones de las columnas. Entonces, la columna azul tiene unas dimensiones de 0.4 por 0.45. La columna de rojo tiene una dimensión de 0.3 por 0.35. La columna de verde tiene una dimensión de 0.3 por 0.42. Las vigas tienen un 0.3 por 0.2. 0.3 por 0.2. Los arriostres. Los arriostres tienen diámetro interno de 1 pulgada.
y un diámetro externo de 0.8 pulgadas. Y el módulo de elasticidad del acero es de 2.1 por 10 a la 7 toneladas fuerza por metro cuadrado. Muy bien. Ok, nos dicen que la losa es de 0.15 metros, no 0.15 centímetros. 0.15 metros. Y el espesor de los muros es de 0.2 metros. Ya, ok, tenemos toda la data. Lo primero que nos piden calcular es la rigidez lateral. Entonces, en este caso, si nos han dicho que todas las vigas son básicamente infinitamente rígidas o infinitamente flexibles, si nos han dicho que todas las columnas son empotradas, ¿cómo haremos con el cálculo de la rigidez lateral? ¿Necesitaremos usar matrices para el cálculo de la rigidez lateral? ¿Qué opinan? No, ¿cierto? Lo único que tendremos que hacer es calcular, exacto, hacer sumatorias. Entonces, por ejemplo, recordemos cuál era la rigidez lateral de una columna doblemente empotrada. ¿Y cuál era, recuerdan cuál era la rigidez lateral de una columna doblemente empotrada? Y la rigidez lateral de una columna con un apoyo simple o voladizo. A ver, revisen los apuntes de la semana previa. 12i, muy bien. Entonces, la rigidez lateral acá es igual a 12 por i sobre L al cubo. Y la rigidez lateral. ¿Y cuál es la rigidez lateral para una columna en voladizo con un apoyo simple? 13i, muy bien. Ok, entonces 3. Lo que también necesitaremos será la rigidez lateral de un muro de corte. Según lo que han visto ustedes en el curso de análisis 2, ¿cuál es la rigidez? ¿Cómo harían para calcular la rigidez lateral de un muro de corte que consideramos envoladizo? Es decir, que puede desplazarse lateralmente y puede girar. ¿Cómo harían? ¿Qué diferencia tiene el cálculo de la rigidez lateral entre muros de corte y de columnas? ¿Qué parámetro extra aparece cuando analizan la rigidez lateral de muros de corte? Correcto, tendríamos que incluir el parámetro pi, ¿cierto? El factor de retención de corte, que depende de la forma del muro de corte y del módulo de corte G. Sin embargo, nosotros, cuando utilizamos un Poisson de 0.25 y hacemos algunas simplificaciones, llegamos a que la rigidez lateral de un muro de corte es igual a E por T dividido entre 4 por
H sobre L elevado al cubo más 3 por H sobre L. ¿Han visto esta ecuación en algún lugar? En análisis 2, tal vez. Donde T es el espesor, H es la altura y L es la longitud. ¿Han visto esta ecuación en análisis 2? Se puede llegar a esta ecuación utilizando el procedimiento que conocemos para el cálculo de la rigidez lateral de la matriz que tiene este parámetro, ¿no? Entonces, en el examen, ustedes no van a tener que calcular 12i sobre L al cubo por 1 más phi y todos los otros términos. ¿Sí? No es necesario. Lo único que tienen que hacer es calcular esta ecuación. ¿Sí? No es necesario que armen toda la matriz de rigidez del muro de corte. La otra ecuación, ups, no quiero borrar eso. La otra ecuación que será necesaria es esta de acá, para el cálculo de la rigidez lateral de un arriostre. ¿Saben cuál es la función que tiene un arriostre? ¿Han hablado ya de esto en el curso, en la clase teórica? O en análisis 2, tal vez, ¿no? Por ejemplo, si esta fuese la columna, y esta fuese la columna, y aquí tuviésemos una viga, podríamos asumir que hay un arriostre acá, y que hay un arriostre. No sé por qué a veces es tan complicado pintar con esto. ¿Qué tipo? Ok, estabilidad, pero ¿frente a qué tipo de fuerzas? Momento, las fuerzas verticales. Fuerzas laterales, exactamente. Los arriostres cumplen básicamente la misma función que los muros de corte. ¿Sí? Entonces, si esto es el ángulo alfa, la rigidez lateral, asumiendo que estos arriostres se comportan únicamente como barras, que no necesariamente es cierto, ¿no? Los arriostres podrían aportar cierta rigidez a flexión, pero bajo la hipótesis de que los arriostres aportan rigidez únicamente axial, su rigidez lateral es igual a E por A sobre L multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Ok? Entonces, estas son todas las ecuaciones que necesitamos. Voy a acomodarlo por acá. Realmente, en la mayoría de los casos en las evaluaciones, estas son las únicas ecuaciones que van a necesitar. ¿Ok? En algunos casos será notorio que necesitan matrices y probablemente esos sean los ejercicios más complejos. Pero estos problemas de acá son largos y requieren de muchos cálculos. Eso es justo lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es calcular la rigidez lateral. Calculamos la rigidez en Y. Entonces, cuando uno analiza la rigidez lateral de este tipo de estructuras, es conveniente evaluarlo pórtico por pórtico y luego sumar todos los pórticos. Entonces, denme un momento que voy a copiar unas imágenes para que no usemos el tiempo de la clase en hacer dibujos, ¿no?
Denme un ratito que copio unos dibujos. Ok, entonces voy a volver a compartir. Ya. Entonces, analicemos primero el eje A. El eje A es este, ¿no? Muro de corte, columna de color rojo, columna de color azul. Muro de corte, columna de color rojo, columna de color azul. ¿Cuál será la rigidez lateral de la primera columna? Nos dicen que esta viga es infinitamente flexible y que esta columna está empotrada en la base. Entonces, ¿cuál será su rigidez, su rigidez lateral? ¿Cuál es el aporte de rigidez lateral que nos da esta columna? Podríamos tratarla como una columna doblemente empotrada, 3i sobre h al cubo, ¿cierto? Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es ir identificando cuál de esas ecuaciones tenemos que utilizar. Entonces, este sería 3, el siguiente sería 12, ¿cierto? Porque no importa que esto sea infinitamente flexible, con que la viga de la derecha sea infinitamente rígida, ya es suficiente para que este grado de libertad esté restringido, ¿cierto? O sea, si infinitamente rígido más nada de rigidez, bueno, nos quedamos con el aporte de rigidez, no con el cero. Entonces sería 12, luego acá tenemos el muro, y luego necesitamos el arioste. Listo. Ya está. ¿Qué hay de los ejes, profesor? ¿Puede repetir nuevamente? Sí, claro. Lo que quiero decir, te refieres a esta parte, ¿no? Claro. Ok, entonces, en la columna roja tenemos dos vigas, ¿no? Una viga infinitamente flexible a la izquierda y una viga infinitamente rígida a la derecha. Entonces, es un hecho que esto va a permanecer estando a 90 grados, ¿no? Porque esta viga es infinitamente rígida a flexión. Por lo tanto, el giro de esta columna está restringido, ¿cierto? Entonces, como está restringido, podemos considerarla como 12i sobre L al cubo. Es como si estuviésemos sumando 0 más infinito. Bueno, es infinito, no queda como infinita, o sea, queda como empotrado. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? A ver, ¿queda claro? Perfecto. Ok, clarísimo. Muy bien. Ahora, ¿qué tal los ejes B y C? ¿Cuál sería la rigidez lateral de estos elementos? ¿Cuál sería la rigidez lateral de estos elementos estructurales? 12i, ¿cierto? Porque todas las columnas tienen vigas infinitamente rígidas, entonces simplemente acá usamos 12i. Ups, ¿qué pasó?
12, 12, 12 y 12. Muy bien. Luego, el eje D es lo mismo que el eje A, solo que al revés, ¿no? Entonces copiaré esto para acá. Esto para acá. Y este para acá. Oye, entonces, aquí voy a parar un momento. ¿Alguien quisiera copiar algunas ecuaciones o todo bien? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ok, quisieran copiar, supongo, las ecuaciones, tal vez, para que las utilicemos ahorita en el cálculo, porque yo les voy a pasar este PDF igual al final de la clase. Quizás copien solo esto. Sí, si es que alguien quiere hacerlo, porque yo les voy a pasar este PDF. Porque es raro a veces, ¿no? Como que se borra cuando lo mueves. Qué raro. Bueno, ya voy a esperar ahí un minuto para que aquellos que quieren copiar copien eso, ¿no? Profesor, para los muros, no importa que la... Sí, no importa, exacto. Sí, hay que tener en claro que lo que estamos haciendo ahorita es un análisis académico, nada más, ¿cierto? En primer lugar, jamás tendríamos una estructura de un piso con muros de corte, ¿no? Después, si quisiéramos ser rigurosos, tendríamos que incluir brazo rígido, ¿cierto? Y eso, brazo rígido no es tan riguroso tampoco, entonces el análisis que estamos haciendo ahorita es académico. Así, la manera en la que entiendo esto es que el muro de corte va a resistir mucha, mucha fuerza cortante, ¿cierto? Mucha fuerza cortante. Va a ser el elemento que soporte más fuerza cortante de toda esta estructura. Entonces, debido a eso, su desplazamiento va a ser mayor, entonces sí va a girar un poco, ¿no? Porque además su longitud, ¿cierto? Es mayor, entonces hay un aporte mayor al giro. Entonces por eso consideramos que sí gira. ¿Okay? Además, algo también bastante importante es que depende desde qué perspectiva lo analices, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo que la viga es infinitamente rígida. Que la viga es infinitamente rígida quiere decir que el giro es pequeño en comparación con el desplazamiento. Y esa es una hipótesis válida, ¿no? Podríamos dejar de hablar de vigas infinitamente rígidas a flexión y afirmar únicamente que el giro va a ser muy pequeño en relación al desplazamiento. Entonces, asumimos que está empotrado. En este caso, en el caso del muro de corte, podríamos decir, el giro sí va a ser representativo junto con el desplazamiento. Entonces no consideramos que está empotrado. ¿Sí? Pero esto es un análisis solamente académico, ¿no? En la vida real no se hace esto. ¿Queda claro de ver? Ok. Muy bien, entonces ahora calculemos la rigidez lateral de estos elementos, ¿no? Calculemos esto. Calculemos este de acá. Calculemos esto.
y este de acá. Entonces voy a copiar este dibujo. Y la tablita que tenemos por acá. Uy, no, ahí no está. Denme un momento, por favor, quiero ver por qué esto no... Ya. Ok, entonces ahora necesitamos calcular estas ecuaciones, ¿no? 12i sobre L al cubo o 13i sobre L al cubo, básicamente para las columnas de color azul o las columnas de color rojo. Entonces, comencemos calculando la inercia, ¿ok? Para el cálculo de la inercia de la columna de color azul, ¿qué término elevan al cubo? ¿0.4 al cubo o 0.45 al cubo? Ok, me parece que todos lo tienen claro. 0.45 al cubo, ¿cierto? Muy bien. 0.45 al cubo por... Uy, ¿qué fue? Luego tenemos la inercia de color rojo. Para la columna de color rojo, ¿se eleva 0.3 al cubo o 0.42 al cubo? ¿Podrían responder la encuesta, por favor? ¿Qué elevarían al cubo acá, para la de color rojo? ¿0.3 o 0.42? Recuerden que estamos haciendo un análisis en la dirección Y. Recuerden que vamos a aplicar la fuerza en la dirección Y. Miren cómo está alineada la columna, ¿no? La de color rojo. Estamos haciendo un análisis en la dirección Y, hacia arriba. Entonces, recuerden lo que conversamos la semana pasada. Si yo aplico una fuerza en esa dirección, las columnas resisten un momento en esta dirección. Entonces esto mide 0.3 y esto mide 0.45. 42, perdón. No, 35. ¿Qué se elevaba al cubo? Ok, varios cambiaron su respuesta. Se eleva al cubo el término paralelo a la dirección de análisis. Estamos haciendo un análisis en la dirección Y, el término paralelo sería 0.3, ¿no? 0.3 al cubo por 0.35 sobre 12. Listo. Luego la inercia del elemento de color verde. (0.3) Wait. Pregunté por la de rojo y puse 0.42, ¿no? Me confundí. Em, pero está bien, respondieron correctamente igual. La de rojo debía ser 0.3 y 0.35, ¿no? Yo puse 0.42 en la encuesta. Pero es 0.42.
3, claro, esa dirección. Muy bien, ahora sí. Luego la de verde. Ok. Ahora sí, ¿cuál sería para la de color verde? ¿Elevo 0.3 al cubo o 0.42 al cubo? La dirección paralela, la dimensión paralela a la dirección de análisis se eleva al cubo, ¿cierto? Entonces, muy bien. Porque se nota por el gráfico, ¿no? Que esto vale 0.3 y esto vale 0.42. Sí se nota, ¿no? Ok, entonces calculemos esto. 3.0375 por 10. Ustedes confirmen esos cálculos, por favor. ¿Está bien esto? Ok, gracias. Ahora sí podemos proceder a hacer este cálculo. Ah, lo que me faltó colocar es la altura de la estructura. Era 4.2 metros. Y listo, ya podemos comenzar a hacer estos cálculos, ¿no? Voy a poner eso por acá. Podemos comenzar a hacer estos cálculos. ¿Cuánto sale esto? 270.59. El siguiente sería solo por 4. Sale 280.61. Y el último, 660. Ustedes me dan la voz de que todo está bien y continuamos. ¿Todo bien con eso? Genial, ok. Ahora calculemos la de los muros de corte, ¿no? Primero muro del eje A. Tenemos que h es igual a 4.2, t es igual a 0.2, L es igual a... ¿Cuál es la longitud del muro A? 3 metros.
Por otro lado, la del muro del eje D es igual a 0.2. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que calcular eso, ¿no? ¿Cuál es la rigidez lateral del muro A? ¿Cuál es la rigidez lateral de este otro muro? Sería 2.2 por 10 a la sexta por... Ah, me equivoqué en algo. Ahora sí. 28.993. Primero. Y el otro sería 72.701 punto 46. Muy bien. Ahora calculemos el área de la riostre, por ejemplo, ¿no? El área de una sección tubular es básicamente la resta de áreas, ¿no? Entonces sería pi cuartos multiplicado por el diámetro externo, que era 1 pulgada, es decir, 0.0254 al cuadrado, menos el área interna, que es 0.8 pulgadas. 0.8 pulgadas para convertirlo a metros es por 0.0254. Este es el área. Esto sale pi cuartos de 0.0. Sale 1.824 por 10 a la menos 4. Genial. Listo. Entonces ahora calculemos metros cuadrados, ¿no? La rigidez lateral de la riostre del eje A. Necesitamos, vamos a llamarle, bueno, altura 4.2. Podemos calcular la base, ¿no? La base de la riostre sería 4.5 metros. La longitud de la riostre, bueno, podemos calcularlo. Necesitamos alfa, pero podemos calcular de frente el coseno del ángulo, ¿no? Voy a poner alfa. ¿Cierto? Que sería básicamente B sobre L, ¿cierto? Y
con esto ya podemos calcular la rigidez lateral del arriostre. Sería igual a E, 2.1 por 10 a la 7, por el área dividido entre la longitud al cuadrado. ¿Cuánto es la longitud? 6.155. Y esto ni siquiera lo voy a operar acá. Entonces divido entre 6.155 multiplicado por el coseno del ángulo al cuadrado. Entonces esto sería base 4.5 sobre 6.155 al cuadrado. Por lo tanto, esto sale cuando sale esto, 2.1 por 10 a la séptima por 1.824 por 10 a la menos 4 sobre 6.155 por 4.5 sobre 6.155 cuadrado. 332.65. Y luego de la riostre del eje E. Voy a poner esto por acá. Ok, gracias, Roxana. Y luego este de acá. Entonces el eje D tiene una base que mide... Wait, acá dio un error. Oh no. Bueno, lo hice con 4.5. Entonces este será del eje D y este va a ser del eje A. La diferencia es que el eje A tiene... Valía 3 esto, ¿no? Ahí yo me equivoqué. No importa. 3. Esto cambia. Esto se va. Esto se va. Y esto se va. La longitud ahora sale 3 al cuadrado más 4.2 al cuadrado. 5.16. 1. Y aquí 3. Entonces esto sale 250.78. ¿Bien? Entonces aquí voy a parar nuevamente. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, gracias. Ya. Muy bien.
Entonces, ahora sí, ya tenemos todo esto, podemos calcular rigidez lateral del pórtico A, rigidez lateral del pórtico B, que es igual al de C, rigidez lateral del pórtico D, y la rigidez lateral total, que es lo que me interesa. Es una buena idea ponerlo por pórticos, ¿sí? Siempre es una buena idea ponerlo por pórticos. Porque hay problemas en los que nos conviene saber cuál es la rigidez de cada pórtico por separado. Pórtico A, azul más rojo, es decir, 270.59 más, voy a escribirlo acá, 270.59 más 280.61, el arriostre del eje A, 250.78 más el muro del eje A, 28. Voy a copiar esto. Ok, listo. Luego, la rigidez lateral del pórtico B. Azul, 1082.36. Más dos rojos, 280.61. Más la de verde, 660. Luego la del pórtico D. Rojo más azul. Ah, bueno, se repite esto, ¿no? Esto se repite. Luego la rioste del eje D, 332.65 más el muro. Entonces, ¿cuánto sale cada una de estas? 270.59. ¿Qué opinan hasta ahí? Y luego sería 1079.7.6. Listo. ¿Está bien? Recuerda que debes hacer dos veces el pórtico B. Es 2303.58 por 2. Porque son dos veces el pórtico. Voy a escribirlo acá. Dime, Bert.
No, en este caso no es necesario porque nos están diciendo que las vigas son infinitamente rígidas, a flexión o infinitamente flexibles. Entonces no es necesario incluirlo. ¿Ok? Si no menciona esa parte. Claro, exacto. No les van a dar un ejercicio de un edificio, de una planta, en el que tengan que calcular rigidez lateral con matrices. Eso es un 99% seguro. ¿Sí? Si les piden matrices es porque les darán solo un pórtico, por ejemplo. Nada más. Pero si les dan dibujos así en planta, siempre, o sea, siempre, ¿sí? Casi siempre, en el 99% de los casos, a no ser que... No, no, es imposible que les pidan calcular matrices para 4 muros de corte, no es nada que ver. En la parte de la riostre, ¿por qué elige 2? ¿No sería 4? ¿Cuál es la riostre? ¿La riostre A o B? B, perdón. ¿Dónde? No, no entiendo a qué te refieres. ¿Por qué elijo 2? ¿A qué te refieres con el 2 y el 4? Profesor, me refiero a, solo elige 12 ríos 3 y ahí veo 4. O, ¿cuál fue como? Ah, ok, buena pregunta, claro. Lo que ocurre es que estamos analizando la dirección Y, es decir, solo los aportes alineados en la dirección Y aportan. Ah, ¿Vale? ok. Sí, comprendo, gracias. Ok. Esto también es importante si es que hiciéramos el análisis en la dirección X. Estos muros no aportan en la dirección X. ¿Sí? Asumimos que no aportan en la dirección X. ¿Sí? Eso es, los profesores de teoría lo suelen resolver así, entonces es como una hipótesis que se adopta en todos los salones. Entonces los arrestres solo aportan en la dirección en la que están alineados y los muros de corte solo aportan en la dirección en la que están alineados. Muy bien, entonces ya calculamos la rigidez lateral. Ahora toca el metrado. Hacemos esto y necesitamos esto. No es difícil, ¿no? Pero toma bastante tiempo, eso es lo único. Ese es el único gran detalle. Ya está, entonces metrado. La hipótesis, nosotros planteamos una hipótesis con el tema del metrado. No sé si han visto esto ya en la clase teórica, pero metramos únicamente la mitad del piso. ¿Sí? O sea, si estamos analizando este pórtico, el metrado incluye solamente la viga y la mitad de la columna. Sí, en el metrado incluimos solo la mitad de la columna. ¿Ok? Entonces comenzamos. Columna. Azul, rojo, verde. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto?
4.2 sobre 2 es la altura. ¿Cuántas columnas azules hay? 4. Por dimensiones de la columna azul, 0.4 por 0.45. Columna de color rojo hay 6 por 4.2 sobre 2 por 0.3 por 0.35. Verde, 2 por 4.2 sobre 2 por 0.3 por 0.42. Listo. Luego los muros de corte. 4.2 sobre 2 por espesor 0.2 por la longitud. Algo importante, este ejercicio no tiene como objetivo principal el tema de metrados. ¿Sí? O sea, usualmente en los ejercicios en los que les pidan metrar, van a darles una estructura bastante regular. ¿Sí? O sea, les van a poner algo así y les van a decir que todas las columnas son iguales. Porque es complicado, o sea, no es complicado, es largo, ¿no? Es largo el tema del metrado y no les van a poner algo como esto en una evaluación, ¿no? Les van a poner algo así y por ejemplo, las vigas van a estar alineadas con las columnas, por ejemplo. ¿No? En el examen les pondrán algo como esto. Ups. Algo como esto, ¿no? Y les dirán que hay vigas aquí, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, si les dieran algo así en un examen, el metrado es bien simple, ¿no? En cambio, en este ejercicio el metrado sería bastante complicado, ¿no? Este ejercicio lo planteé y el metrado lo vamos a hacer de una manera bastante simplificada, ¿sí? Claro, no, porque si quisiéramos calcular el área de la losa, por ejemplo, el volumen de la losa, tendríamos que restar la viga y hacer algo así, ¿no? Ya, no vamos a hacer eso, ¿vale? No, en este ejercicio no vamos a hacer eso. Pero en el examen, en los exámenes, que les dan estructuras bastante simétricas, sí es perfectamente manejable, ¿no? El tema del... Disculpe. No, algo así se puede hacer, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, aquí vamos a hacer el mercado de una forma simplificada. Y ya está, ¿no? Ya está el muro de corte. Ahora las vigas. Las vigas las vamos a analizar por pórticos. Entonces, pórtico A. Si vemos la gráfica, la viga llega solo hasta el muro. ¿Ok? La viga llega solo hasta el muro, entonces, dimensiones de las vigas, 0.3 por 0.2 por longitud de la viga, 4.5 más 7, menos la mitad de la columna azul, ¿no? Estoy restándole la distancia de acá, menos la mitad de la columna azul. Menos 0.45 sobre 2, menos la de rojo 0.3. Voy a parar ahí un ratito. Voy a parar acá un momento. Si quieren verificar, este es el momento adecuado para hacerlo.
Hay un par de personas todavía que están verificando. Vamos a esperar un ratito. Genial, listo, ahora sí estamos todos. Siguiente viga, pórticos B, que es igual al C, 0.3 por 0.2. Entonces sería 4.5 más 7 más 3 menos dos veces las columnas de color rojo, 0.35 menos la mitad de la de color azul, menos la mitad de la de color verde. ¿Listo? Luego la D, 0.3 por 0.2 por 7 más 3 menos, bueno, menos lo mismo que acá, ¿no? Listo. Luego el eje 1, 0.3 por 0.2 por... Me parece que el eje 1 es igual al eje 4, ¿no? Entonces eso me va a ayudar. Por la longitud 4 más 5 más 6 menos la mitad de un azul. No, 45 no, 0.4. Menos 0.4 menos 0.3 menos 0.2 sobre 2, que es el muro. Listo. Y luego 2, que es igual a 3, 0.3 por 0.2 por 4 más 5 más 6. Menos la mitad de una de color rojo, 0.35 sobre 2, menos 2 por 0.35, menos 0.2 sobre 2. Listo. Ya tenemos las vigas, falta la losa. Bueno, la losa, como les dije, vamos a solo calcular todo el área. 0.15 por 4 más 5 más 6 por 4.5 más 7 más 3. Ok, entonces ya tenemos todo lo concerniente al metrado. Si no vamos a metrar los arqueos 3 porque el acero pesa muy poquito en comparación con el concreto, además es un tubo, entonces posiblemente no aporte casi nada. Entonces, masa total, voy a copiar esto, aunque no es necesario. Masa total, no, perdón, volumen total, ¿no?
Volumen es sin tilde. Volumen total. Muy bien. Entonces hay que comenzar a hacer este cálculo. Yo me encargo de las columnas. Ustedes encárguense de las vigas, porfa. 4 por 4.2 sobre 2 por 0.4 por 0.45. Profesor, una consulta. En el vigas 2 del eje 2 ¿no sería menos 0.3? En 4 más 5 más 6 menos 0.3. 4 más 5 más 6. Ah, del eje 2, acá. Ujú. No, porque la de color rojo tiene un ancho de 0.35. Y esto es 0.3. Ah, ok. Gracias. De nada. 2 por 4.2 sobre 2 por 0.3 por 0.42. 0.5292. Entonces esto sería 3 puntos. Chicos. ¿Alguien tiene las vigas? ¿Alguien hizo el cálculo de las vigas? ¿Alguna? O vayan confirmando mientras yo pongo los datos. Uy, disculpen, olvidé mutearme el cel. What? Ah, ya, eso estaba mal. 0.84. ¿Está bien? Y el otro sería 0.3 por 0.2 por 7 más 3 menos 0.3. Y vamos a esperar, sí, para que verifiquen esto. La idea es que esta clase sirva para que recuerden cómo metrar. ¿Esto está mal? ¿Lo calculé mal? 8019. Ok, vale, gracias. Gracias por la aclaración. 0.3 por 0.2.
Ok, 0.84. El otro. ¿0.8415? Listo. Entonces, el volumen total. Uy, esperen. Falta y sumar todo, ¿no? Sería A más B más 2B más D más 2 por, bueno, el de 1, ¿no? ¿Se entiende? Más 2 por el de 2, ¿no? Ya, entonces ¿cuánto sale esto? 0.6585 más 0.8019 por 2 más 0.5685 más 0.84 por 2 más 0.8415 por 2. Sale 6.1938. Listo. Y todo sale 45. 45.333. Ok. Respondan la encuesta, porfa, para saber cómo van, si ya están, si quisieran un ratito para verificar. Ok, varias personas piden un momento, así que vamos a esperar un rato. A medida que estén listos para continuar, me pasan la voz. ¿Cuándo es la PCA? ¿La semana 4 o 5? Semana 5, ok, genial. La próxima semana vamos a ver vibración libre amortiguada y matrices, pero principalmente vibración libre amortiguada. Entonces, a partir de acá, Kevin, dime. Profesor, una pregunta. Respecto al eje A, en la parte de 4.5 más 7, ese cachito que está en la placa no se cuenta, ¿no? No se Ah, no, descuenta, que no, diga. no, no lo estamos considerando, no estamos considerando ese cachito de la placa. Ok, profesor. Listo. Ok, entonces si ya tenemos el volumen, podemos calcular el peso. Y podemos calcular la masa. Muy bien. ¿De qué tamaño era esto? Sí.
Entonces ya tenemos la masa y ya tenemos el entrado masa, rigidez lateral. Es básicamente lo que necesitamos, ¿no? O sea, es lo que más tiempo va a tomar en el examen. Y realmente aún ni siquiera hemos hecho los cálculos del tema de la clase, ¿no? ¿Cierto? Entonces a partir de esto ya podemos calcular todo, ¿no? A ver, calcule la frecuencia natural, periodo y frecuencia cíclica. Ahora les toca a ustedes. Frecuencia natural, periodo y frecuencia cíclica. Todo calcular sobre esos dos parámetros, ¿no? Calculen esos tres. ¿Cuántos salen? Y los datos que teníamos acá de posición inicial y velocidad inicial eran... Noventa y ocho punto seis siete cinco cinco. Ujú. ¿Cuál es la ecuación del periodo? ¿Cuál es la ecuación para el periodo? Ok. 0. Bueno, sí, ya saben, ¿no? Porque me parece que sí está bien eso. 2pi, ¿no? 2pi entre frecuencia natural. Y esto es 15. A partir de esto ya es facilísimo todo, ¿no? Ya no hay nada del otro mundo. ¿Podríamos calcular la amplitud máxima? Bueno, la amplitud, ¿no? Raíz cuadrada de posición inicial al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado sobre frecuencia natural al cuadrado. Raíz cuadrada de 0.035 al cuadrado más 1. Wait, aquí hay algo mal, es 1.36, ¿no? 0.0376 metros.
¿Está bien? Algo muy importante que también les pueden pedir es la cortante basal máxima. ¿Cómo pueden calcular la cortante basal máxima? ¿Cómo se calcularía la cortante? Recuerden que hemos transformado nosotros toda esta estructura en un sistema de un grado de libertad. ¿Cierto? Entonces ahora tenemos esto. Ya no es un edificio, ahora es una pelotita con una masa encima. Y lo que nosotros estamos calculando es la posición, ¿no? Nosotros conocemos la rigidez lateral. ¿Cómo pueden relacionar la cortante basal con el desplazamiento? Si esto se desplaza hacia la derecha, la cortante basal asumo que sería hacia la izquierda. Ya que hay una fuerza, ¿no?, que tiene que estar actuando en favor del movimiento. ¿Cuál es la relación entre esa carga P y el desplazamiento? Creo que sí lo hemos conversado. ¿Cuál es la ecuación más básica que han visto en... O sea, ¿cuál es la ecuación base de los cursos de análisis estructural? ¿Cuál es la ecuación base de los... de análisis estructural 2? ¿Cuál es la ecuación que han repetido 150 veces? Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, ¿no? Entonces ustedes podrían entrar acá y calcular la rigidez lateral multiplicado por la amplitud les dará la cortante basal máxima. Es muy importante que cuiden los decimales. Si yo aquí he puesto más decimales de los que algunos usarían, quizás. Algunos quizás solo colocarían 0.04. Pero si yo multiplico 1,07987.6, la rigidez lateral, por 0.04, la cortante basal me saldría 4319.51. Pero si yo multiplico 0.03762 por 10,798,7.6, la cortante basal me sale 4062.49, y entre esos números hay una gran diferencia. ¿Sí? Hay una enorme diferencia entre estos números, así que lo que yo les recomiendo es que utilicen varios decimales, ¿sí? Por lo menos 4 decimales, por lo menos, ¿sí? Y así garantizan que no haya ninguna clase de inconveniente. Entonces, hasta acá, ¿cómo van? ¿Tiene alguien alguna consulta? Profesor, si me pidieran frecuencia natural en la dirección X, el metrado que dice en Y... No, es lo mismo. El metrado es el mismo para la dirección X o para la dirección Y. Lo único que cambia es la rigidez lateral. Muy buena pregunta, Alberto. Sí, no cambia el metrado. ¿Ok? Respondan la encuesta, porfa, ¿cómo van hasta acá? ¿Alguna pregunta? Perfecto.
Hay una persona que todavía está pidiendo un ratito, así que vamos a esperar. Y comentaremos un último detalle con respecto a este tipo de problemas. Otra pregunta que puede surgir. Genial. Otra pregunta que podría surgir, que probablemente cause pánico, es, a ver, sabemos que ahora el desplazamiento máximo de la estructura es este, ¿no? La estructura se desplaza toda al unísono hacia arriba. Ok. ¿Qué pasaría si les pidieran el diagrama de fuerza cortante y momento flector del pórtico A? ¿Cómo harían eso? O del pórtico B, del pórtico C, cualquiera. Profesor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Claro. ¿Qué pasaría si te piden calcule la fuerza? Sabemos que acá hay un desplazamiento máximo, ¿no? La amplitud máxima se desplaza hacia arriba, que acabamos de calcular acá abajo. ¿Qué pasaría si te pidieran calcule la cortante que resiste el pórtico B y dibuje diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector? Sabemos que todos estos pórticos se desplazan al unísono, ¿no? Entonces yo conozco el desplazamiento del pórtico B. Si conozco la rigidez lateral del pórtico B, puedo calcular cuál es la fuerza que resistió el pórtico B. Y de esa manera yo puedo calcular cuál es la fuerza que resiste cada pórtico por separado. Y si tengo la fuerza de un pórtico, a partir de los procedimientos que ustedes han aprendido en Análisis 2, es más, ni siquiera necesitan usar matrices, ¿no? Pueden calcular el diagrama de fuerza constante y diagrama de momento flector. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en otra sesión, pero igual sería bueno que ustedes lo practiquen. Voy a pasarles este documento ahorita, para que lo puedan revisar. Y ustedes ya se encargan de resolver la pregunta 2, ¿de acuerdo? El ejercicio 2. Profesor, disculpe, ¿puede pasar luego los resultados de la pregunta 2 para comparar? No los tengo los resultados de la pregunta 2, pero si quieren mandarme lo que ustedes hagan de la pregunta 2, me lo mandan y les puedo decir cómo va su procedimiento. Pero no tengo los resultados de la pregunta 2. Lo siento. Ustedes resuélvanlo y si quieren me lo pasan y les ayudo a ver cómo está su ejercicio. ¿Podrían verificar si ya está en el Blackboard el documento que acabo de pasarles? Y ahora voy a marcar la asistencia de todos. O sea, no es difícil, ¿no? Todo este procedimiento que hemos desarrollado no es difícil, pero es bien tedioso. Y va a ser mucho más rápido el ritmo al que vamos a resolver los ejercicios la próxima semana, porque vamos a necesitar abordar matrices de rigidez más vibración amortiguada. Y así, ¿no? Cada vez se hace más tedioso lo que se necesita hacer. Entonces, ¿alguien podría confirmar si Sí, ya profesor, está ya en se la encuentra en el aula virtual. Chévere, gracias. Voy a ponerle su asistencia.
Entonces, ¿cómo van hasta acá? ¿Podrían contestar? Si alguien tiene alguna pregunta, si no hay consultas, ahí terminaríamos la clase. Les vuelvo a pasar mi correo por si alguien quiere resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio 2, y si quieren pasármelo, bienvenidos sean. Muy bien, entonces esa fue la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que ustedes pueden mandarme ejercicios que quieran abordar en la clase. Si alguien ve alguna PC pasada o algo así que le parece interesante y quiere que hagamos en la siguiente sesión, me lo pasa, lo revisamos y lo podemos explicar en la clase y si se ve muy interesante lo podemos hasta resolver. ¿Ok? Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.